Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre inteligencia emocional en la unidad didáctica de comportamiento ético. Como integrantes del grupo tenemos a Almidón Pérez Adalí, Cabrera Chanquete Andrea, Campos Maldonado Saraí y Inga Rix Estrella y también mi persona, Chanchari Pérez Sharon. Como podemos notar en el ejemplo que está puesto en nuestra diapositiva, el caso de Adriana y Miguel son dos personas que han sido diagnosticadas con hipertensión arterial. Por un lado, Adriana hace su mejor esfuerzo en mejorar sus hábitos alimenticios y de ejercicio. Por otro lado, Miguel ha estado siempre de mal humor y culpando a toda la gente de su mala suerte. Ambas personas sufren de la misma enfermedad, sin embargo, tienen una manera muy distinta de resolver sus problemas siguiendo las indicaciones que le ha dicho el médico. En el ejemplo que nos dio nuestra compañera, nos hacemos algunas preguntas. ¿Por qué algunas personas sonríen más a la vida que otras? ¿Por qué algunas personas con alto coeficiente intelectual y que se destacan en su profesión no pueden aplicar esa inteligencia en su vida privada, que va a la deriva del sufrimiento al fracaso? ¿O por qué otras personas con alto coeficiente intelectual acaban por trabajar por otras personas que tienen un coeficiente intelectual más bajo, pero saben contactar e influir y relacionarse mejor? Las 8 inteligencias múltiples. La inteligencia espacial. Esta se encuentra presente entre pintores, ajedrecistas y arquitectos, de los cuales esta inteligencia capacita a elaborar un criterio sobre lo correcto visualmente e incluso genera imágenes que no existen y detecta detalles que suelen pasar desapercibidos para otras personas que no tienen esta inteligencia. La inteligencia corporal, la cual se encuentra mayormente presente entre deportistas, actores o artesanos, que es aquella que se utiliza para expresar las habilidades motrices y que ejecuta movimientos complejos que para la persona que lo tiene son fáciles de maniobrar. La capacidad lingüística suele darse entre escritores, políticos y periodistas, que es la capacidad de dominar el lenguaje tanto verbal como escrito y la comunicación oral y gestual. La inteligencia musical está relacionado más a personas en el entorno del mundo de la música. Esta función está vinculada con el ritmo y la interpretación y ejecución de música que se dan de distintas maneras, con distintos objetos y también con distintos objetivos. La inteligencia naturalista es la capacidad de relacionarse con el entorno natural y las personas que se encuentran con esta capacidad más desarrollada son las personas que están relacionadas con especies de animales, que por ejemplo puede ser que en cierto modo pueden ser los veterinarios y también las personas que se encuentran en un entorno con las plantas, por decirlo así. ¿Qué son las emociones? Las emociones generan sentimientos que surgen como reacción a un hecho externo o interno. Sirven también como un mecanismo comunicativo afectando al pensamiento y las acciones de la persona. Algunos cuando estamos enojados no sabemos controlar nuestras emociones y hacemos actos que pueden herir a otra persona y herirnos a nosotros mismos. Entre las emociones más frecuentes encontramos en el trabajo, que son la satisfacción, el entusiasmo, la confianza, la alegría, el pesimismo, el enojo, la desesperación, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Es la capacidad de responder de manera adecuada utilizando nuestros mejores recursos de los diferentes problemas que nos plantea la vida.
A veces en el trabajo no sabemos manejar bien nuestras emociones y eso hace que otras personas tengan una mala perspectiva a nosotros mismos. La capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las frustraciones. La inteligencia emocional es una destreza que conoce, interpreta y enfrenta sentimientos propios y ajenos, lo que nos da satisfacción, eficacia y habilidad mental. Entonces, un resumen de la inteligencia emocional sería que es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en las relaciones. La inteligencia emocional nos ayuda a reconocer qué sentimientos tenemos en ese momento. Si estamos enojados, aprender a manejarlos, ya sea con nuestros amigos, en el trabajo, en el estudio, en otras situaciones. También es nuestra actividad mental, que está contribuida por dos formas de conocimiento que interactúan entre sí, que es la mente racional y la mente emocional. Características de la IE. Cuando hablamos de inteligencia emocional, que viene a ser en abreviado la IE, nos referimos a la habilidad de entender nuestras propias emociones en formas que reduzcan el estrés, nos ayuda a comunicarnos mejor y sociabilizar con otras personas, superando desafíos y aminorar conflictos. En primero nos dice capacidad de escuchar y comunicarse verbalmente. Y en el siguiente nos dice adaptabilidad y capacidad de dar una respuesta creativa ante los contratiempos y los obstáculos. En el tercero nos dice sobre la capacidad de controlarse a sí mismo, como la confianza, motivación, para trabajar en la consecución de determinados objetivos. Y en el siguiente nos dice eficacia grupal e interpersonal. Nos habla de cooperar, la capacidad de trabajar en equipo y habilidades para negociar las disputas. En eficacia dentro de la organización, predisposición a participar activamente, potencial de liderazgo. Habilidades de la IE. En habilidad de autoconocimiento nos habla sobre la habilidad de comprender tus propias emociones, y en autorregulación nos habla sobre habilidad de manejar tus propias emociones, comportarse de manera adecuada. Y en motivación nos habla sobre la habilidad de administrar nuestras propias emociones. En empatía nos habla sobre la habilidad que retroalimenta. Eso nos quiere decir que debemos hacer sentir bien a los demás y a uno mismo. Y en sociabilidad nos habla sobre la asertividad, de iniciar una conversación, dar gracias y escuchar a los demás. Autoconciencia. ¿Qué es autoconciencia? Las personas que tienen autoconciencia también pueden ser capaces de energizar a los demás, de comprometerse y confiar en quienes desarrollan la tarea con ellos. Eres capaz de saber de lo que estás sintiendo. En el mismo momento en que aparece, de utilizar tus preferencias para guiar la toma de decisiones basadas en una evaluación realista de tus capacidades y en una sensación de confianza en ti. ¿Qué nos quiere decir con autoconciencia? Bueno, la autoconciencia es la capacidad de reconocer los propios estados de ánimo, los recursos y tus intuiciones como persona, así como conocer nuestras propias emociones y cómo nos afectan, cuáles son nuestras virtudes y nuestros puntos débiles. Autorregulación. Bueno, aquí encontramos el autocontrol, la confiabilidad, la integridad, la innovación y adaptabilidad. ¿Pero qué nos quiere decir con autorregulación? Es capaz de controlar las emociones, tranquilizarte a uno mismo, lidiar con la ansiedad, la tristeza y los miedos. Autocontrol.
mantiene bajo control las emociones o impulsos conflictivos. ¿Qué nos quiere decir con autocontrol? De que nosotros como personas debemos saber controlar nuestras emociones ante cualquier circunstancia que se nos presenta. Confiabilidad. Bueno, confiabilidad mayormente quiere decir aquella persona o cosa en la cual es posible de confiar y depositar la confianza. Ahí quiere decir, o sea, cómo tú eres como persona, ¿no? Como, por ejemplo, si viene una persona, te cuenta algo y cómo es tu confianza de ti, ¿no? De guardar los secretos, así. Integridad. ¿Eres íntegro o íntegra? Bueno, en ahí nos quiere decir que es aquella persona que siempre hace lo correcto, hace todo lo aquello que considera bueno para la misma, sin afectar los intereses de otros individuos, ¿no? Ahí quiere decir cómo tú te adaptas a las circunstancias que a veces te presentan, pero siempre y cuando sin dañar quizá a las demás personas, ¿no? Innovación y adaptabilidad. Te mantienes expectante a las ideas y a los enfoques nuevos y suficientemente flexible como para responder rápidamente a los cambios. En esto nos quiere decir que a veces en nuestro día a día siempre, o en nuestra recorrer de nuestra vida, siempre vamos a tener cambios, ¿no? Y con eso nos quiere decir que debemos tener esa facilidad de adaptarnos a los cambios que a veces se nos pueden presentar en los transcursos de nuestra vida. Motivación. ¿Qué es la motivación? Bueno, motivarnos y el optimismo es uno de los requisitos impredecibles para la consecución de metas relevantes y tareas complejas. Esta capacidad se pone a prueba cuando surgen dificultades. El cansancio, el fracaso, es el momento para mantener el pensamiento de que las cosas irán bien. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a veces nosotros quizá tengamos un día pesado, ¿no? Que sentimos que ya no podemos más, pero no, en ese momento es aquel donde nosotros debemos sentirnos motivados, estar con ese optimismo de que las cosas irán bien, ¿no? Y dice que también pueden significar el éxito o el abandono y fracaso. ¿Qué nos quiere decir? A veces se va a ver personas que algunos se van a rendir, algunos van a seguirlo, ¿no? Pero con esto nos quiere decir que siempre nosotros debemos seguirnos motivados, seguir adelante. La empatía es la capacidad de ponerse en la posición del otro. Digamos que cuando una persona esté mal emocionalmente o haya tenido problemas, se pone como si fuera que eso te está pasando a ti, se escucha a la otra persona, es ponerse en el lugar de la otra persona, comprender su estado emocional en donde se encuentra, ¿no? La sociabilidad es una capacidad que una persona tiene al momento de poder desenvolverse, al momento de hablar con las personas que se rodean, ¿no? Tiene la capacidad de trabajar en equipo, tiene la capacidad de cooperar y también puede ser un líder, ¿no? Pasos para el liderazgo. Primero sería la comunicación, que escucha abiertamente y manda mensajes convincentes. El 2 sería la influencia, que posee herramientas de persuasión. El paso 3 sería el manejo de conflictos, que reconoce los posibles conflictos y saca a la luz los desacuerdos. En el 4, canalizar el cambio. Ahí se inicia o controla los cambios que se dan, ¿no? El liderazgo inspira y guía a los individuos. El 6, establecer vínculos, crear y consolidar la amistad personal con el grupo, ¿no? El 7 es trabajar en equipo. Y ahí ver, ¿no?, la consecución de los objetivos. En el 8 sería la cooperación, de trabajar con los demás para cumplir los objetivos compartidos, ¿no? Eso sería todo. Gracias.